Hola, somos el grupo formado por Fran Vázquez, Sergio Alonso, Mario Ranero, Daniel Terán y yo en Aracha, y vamos a pasar a exponeros nuestro proyecto de la asignatura de socorrismo y primeros auxilios, que va a estar enfocado al socorrismo y a los primeros auxilios en el surf. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de que ocurran paradas cardiorrespiratorias. Ante esto tenemos que estar formados en RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. En este caso yo os voy a explicar cómo se hace la RCP a un adulto. Podemos tener dos casos, o que ocurra en la orilla y nosotros lo atendamos y demás porque por las circunstancias nos lo hemos encontrado, que también tenemos que estar preparados para esto, o que sea un ahogado. En el caso de que sea un ahogado, se darán 5 insuflaciones antes de comenzar la maniobra. Para hacer las insuflaciones tendríamos que realizar la maniobra frente-mentón y aquí hacer las 5 insuflaciones. ¿Vale? Luego empezaríamos con las compresiones y serían 30 compresiones y 2 insuflaciones. O sea, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y aquí volveríamos y haríamos 2 insuflaciones. Es importante contar en alto por si contamos con ayuda para que la persona sepa cuándo realizar las insuflaciones y en el caso de tener que dar los cambios para saber cuándo va cada técnica. También es importante que si en la misma escuela de surf o por casualidad, si hay socorristas y demás, tienen esto que se llama AMBU, es importante para realizar las insuflaciones. Además ahora con la pandemia que tenemos nos haría evitar un poco el contacto directo con las vías aéreas de la víctima. Para ello colocaríamos el AMBU de esta forma, también realizando la maniobra frente-mentón y apretaríamos también 2 veces. Cabe destacar que si hemos colocado un Gödel, antes no hay que realizar la maniobra frente-mentón, pero claro, para esto tendríamos que contar con un botiquín más abundante, que en las escuelas no suele ser lo común. Vale, respecto a este colectivo tenemos que tener en cuenta un par de cosas, ¿vale? La primera, siempre se empieza con 5 insuflaciones y esto es debido a que en este colectivo es más probable que falle primero la respiración antes que el corazón, ¿vale? La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta son que las compresiones se realizan con una mano, ¿vale? Obviamente depende de la corpulencia del niño, pero tenemos que apoyar la parte de aquí de la mano sobre el esternón, ¿vale? Y las compresiones se realizarían como en un caso normal, misma intensidad y mismo ritmo. Y luego también tener en cuenta que, bueno, pues que normalmente las escuelas de surf están enfocadas a este tipo de colectivos porque son grupos que se someten a una iniciación deportiva y al ser niños pequeños donde los riesgos no lo evalúan de forma tan racional o coherente, pues son colectivos que se encuentran constantemente en riesgo. Una vez explicadas ambas RCPs, cabe destacar que es importante, si hay un desfibrilador en la zona, utilizarlo para revertir la parada. El desfibrilador es un aparato que va dando las instrucciones y es muy fácil de poner y además es importante para poder salvar la vida. El desfibrilador se puede utilizar bajo una titulación previa, pero si tú llamas al 112 en el momento del accidente, un médico puede autorizarte a utilizarlo. Otro de los problemas más comunes que vamos a tener en este entorno van a ser los atragantamientos. En los atragantamientos vamos a tener 2 tipos. Por una parte vamos a tener el atragantamiento parcial, en este caso la víctima va a conseguir toser y nuestro objetivo será animar a la víctima para que siga tosiendo y así pueda expulsar el cuerpo extraño, y luego tendremos el atragantamiento total. En este caso la víctima se llevará instintivamente las manos al cuello y lo que realizaremos será colocar a la víctima en esta posición primero, dar 5 golpes interescapulares, luego colocaremos a la víctima en esta posición para realizar la maniobra de Helmut. En este caso, por debajo de los hombros de la víctima, colocaremos el puño justo debajo del esternón y aplicaremos 5 compresiones fuertes hacia arriba. Realizaremos este movimiento y este ciclo
constantemente hasta que se den dos casos. Uno, que la víctima consiga expulsar el cuerpo extraño, o dos, que la víctima caiga en parada y tengamos que realizar la RCP. Como iniciación al surf, hablaremos de las corrientes y de cómo salir de ellas en el caso de quedarnos atrapados en una. Para empezar, ¿qué es una corriente? Una corriente se trata de cualquier movimiento de agua. En el caso del mar, estas corrientes se van a generar de esta manera. Va a haber un movimiento de agua que va a traer las olas moviendo cantidades de agua hacia la orilla. Ese agua no se puede quedar atascada en la orilla. Esta ola tiene que retornar otra vez hacia el mar. ¿Cómo lo va a hacer? Por unos canales a los lados de la rompiente denominados corrientes. ¿Cómo localizamos dónde hay una corriente desde la playa? Muy fácil. En una corriente nunca va a haber olas y el agua se va a mover de manera turbulenta. En este caso de quedarnos atrapados en una corriente, tenemos dos opciones. La que nunca vamos a hacer va a ser remar en contra de la corriente, ya que la corriente va a tener más fuerza que nosotros remando y nos va a cansar y no nos vamos a mover del sitio. En este caso tenemos, como ya he dicho, dos opciones. La primera, dejarse llevar, porque la corriente nos va a llevar otra vez al pico, cogemos una ola y salimos. O la más recomendable es, en el caso de estar atrapados en la corriente, coger y remar en paralelo a la orilla para alcanzar otra vez la corriente y la rompiente y desde ahí volver a salir. En el caso de ser un surfista no experimentado y encontrarnos con uno más experimentado, lo que haremos será pedirle ayuda y él nos acompañará desde la zona de la corriente otra vez hasta la rompiente para volver a salir. Bueno, ahora vamos a explicar tres técnicas que pueden ser muy útiles en el ámbito del socorrismo para los surfistas. Una sería sacar a un bañista que está en peligro con la tabla. Otra, sacar a una persona inconsciente que está en peligro, también con la tabla. Vamos a enseñar cómo subir a la tabla. Y por último, dar la vuelta a un lesionado medular que se encuentra flotando boca abajo. Algo que puede pasar, por ejemplo, cogiendo una ola, otra persona se dé con el fondo y se quede flotando boca abajo, pues eso, con una lesión cervical. Bueno, pues vamos a ello. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Grown music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Tras ya haber visto en el agua cómo dar la vuelta a un lesionado medular, otro de los objetos que va a ser de gran utilidad y que vamos a tener en un botiquín en la escuela de surf va a ser el collarín. Va a ser un implemento de gran ayuda que nos va a servir contra estos tipos de lesiones medulares. En este caso, para usarle va a ser muy fácil. Lo primero que tendremos que hacer va a ser tomar la medida para la víctima. Para ello, cogeremos y pondremos la palma de la mano con los dedos necesarios entre el trapecio y la mandíbula. Esto nos dará una medida para poder ajustar el collarín. En este caso son 3 dedos
ya lo tenemos ajustado. Como ya podemos ver, el collarín puede ser manipulable poniendo la medida necesaria y en este caso ya tendríamos los 3 dedos, 1, 2 y 3. A la hora de ponerlo, meteremos primero la parte donde está la hebilla por debajo de la cabeza, del cuello, sin mover mucho a la víctima ya que podemos agravar su lesión, y cogeremos la otra parte, la llevaremos primero hacia la zona del pecho y luego volveremos a subir hacia el mentón. Una vez ya hemos ajustado aquí bien, cogemos y atamos la hebilla, dejando totalmente el cuello y la cabeza inmovilizada. El siguiente tema que vamos a tratar son las hemorragias, ya que durante el surf es muy común encontrarnos con objetos punzantes o afilados, como pueden ser el arrecife, las rocas bajo el mar, las quillas de las tablas de surf. Por lo tanto, las hemorragias son muy comunes. Voy a explicar cómo actuar frente a una hemorragia mediante el uso de los primeros auxilios. Entonces, imaginemos que practicando surf me he hecho un corte aquí, por ejemplo con una roca, y estoy sangrando mucho. Lo que debemos hacer es tapar la herida con la palma de la mano y presionar con una venda, una gasa estéril que podemos encontrar en el botiquín. ¿Qué ocurre? Si el sangrado es abundante, puede que la gasa se llene de sangre y nosotros sigamos sangrando. No podemos quitar la gasa o lo que hayamos aplicado de la herida, ya que por la coagulación podemos hacer que la herida se abra aún más. Por ello debemos dejar lo que hayamos aplicado en su sitio y aplicamos otra por encima para que el sangrado vaya a esta segunda capa.